Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir viendo SolidWorks 2016. En el video pasado habíamos visto un poco la lógica de funcionamiento del programa y también habíamos visto un poco lo que eran las relaciones y parámetros en los croquis o dibujos. Y ahora vamos a empezar a hacer un modelado y vamos a pasear un poco más por algunas herramientas simples. La idea es hacer un joystick de este tipo. Y bueno, para no seguir hablando de más, vamos a iniciar directamente con un modelado nuevo. Hacemos clic en nuevo, pieza, como veníamos trabajando. Idealmente esto debería ser un ensamble, ya que cada botón se comporta de forma independiente. Pero para ser más gráficos y básicos, vamos a hacerlo desde una pieza sola. Lo primero que necesitamos hacer es dibujar la macroforma del cuerpo del joystick, que como habrán visto era prácticamente un rectángulo, prismática con los lados redondeados. Para eso vamos a iniciar dibujando desde el plano planta. Recordamos que podemos iniciar dibujando desde croquis, seleccionando en croquis y luego seleccionando en el plano, seleccionando en la línea o herramienta de dibujo que querríamos, o bien seleccionando desde el plano, haciendo clic izquierdo y seleccionando croquis. Esta era una ventaja del programa, era que justamente nos permite hacer lo mismo de muchas maneras, que está bueno sobre todo si venimos migrando de otro software. Como habrán notado, se me puso automáticamente normal o sea, digamos de frente al plano planta. Eso es una opción que quizás no tengan seleccionada por default en el programa. Ahora vamos a ver cómo modificarlo. Si no los hace de esta manera automática, lo que pueden hacer es hacer también clic izquierdo nuevamente sobre el plano planta y seleccionan normal A. De esa forma van a obtener una orientación, va a tener más bien la orientación como estaba antes. En este caso a mí habrán notado se dieron vuelta los ejes porque yo ya estaba normal al plano planta. Voy a tocar de nuevo normal A y ahí se vuelve a enderezar el plano. Y desde acá vamos a partir para hacer un rectángulo desde el centro. No es el rectángulo el primero, el desde las esquinas, sino es el rectángulo desde el centro, la segunda opción de rectángulo. Que también lo podemos seleccionar si seleccionáramos el rectángulo desde esquinas, desde el Feature Manager. En tipo rectángulo elegimos el número 2, que es desde centro a esquinas. El centro va a estar ubicado en el centro, por valga la redundancia, de los ejes, en el punto 0. Ahí vamos a poner el centro, vamos a hacer clic y vamos a ver cómo empezamos a desplegar el rectángulo, que tiene dos líneas diagonales que marcan un punto central. A diferencia del rectángulo de dos esquinas que no tenía esta información y estos parámetros. Y como pueden ver, yo les puedo dar ingreso directo a las cotas desde acá. Ahí les voy a indicar cómo se hace esto. Vamos a poner que sea de 54 por 80. En caso de que ustedes no lo tengan activado, lo que hubieran hecho hubiera sido acercarlo a la medida y después sumar la cota inteligente. Pero les voy a mostrar cómo hacer para habilitar esta opción y la de poner el plano normal, que es desde este engranaje, que son las opciones de SolidWorks. Les doy la recomendación de mirar con atención toda la parte de configuración, ya que se puede personalizar mucho el programa y hacerlo bastante más amigable o similar al programa en el que veníamos trabajando si queremos. Vamos a seleccionar dentro de las opciones del sistema, en la parte de croquis. En la primera opción van a ver que es esta que hablábamos del giro automático a normal. Girar automáticamente la vista normal da el plano de croquis al crear el croquis. Esa es la primera opción dentro de la parte de croquis en opciones de sistema. Y acá abajo tenemos activar activar en pantalla introducción de datos numéricos durante la creación de entidades. Y abajo crear cota únicamente cuando se introduce el valor. Esto quiere decir que si yo introduzco el valor, se crea la cota efectivamente con ese valor. Si no introduzco el valor, esa cota en realidad no va a existir. Cliqueamos estas dos opciones y de esa forma vamos a tener los parámetros como yo los tengo seleccionados y va a ser un poquito más fluido el modelado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es dibujar los laterales, que como sabíamos eran circunferencias perfectas. Lo vamos a hacer de dos opciones, de dos formas, con un arco y con un círculo. El arco vamos a seleccionar el arco tangente, es la segunda opción de arcos, y voy a seleccionar la esquina superior izquierda de mi rectángulo, voy a hacer clic ahí
Y me voy a desplazar con el mouse hacia la izquierda. Es importante hacia dónde me desplazo, ¿por qué? Porque los arcos tangentes van a tomar este primer movimiento de referencia para esta tangencia. Entonces, yo vuelvo al centro, fíjense. Si yo salgo hacia arriba, la tangencia va a ser hacia arriba. Vuelvo al origen. Si yo salgo hacia abajo, la tangencia va a ser hacia abajo. Si yo salgo hacia la izquierda, como había salido antes, la tangencia va a ser hacia la izquierda. Y lo que vamos a hacer es llevar nuestro punto hacia acá. No importa cuál es el tamaño. Si quieren lo pueden seleccionar, pueden escribir ya que sea de 30. Y le damos escape. Y acá, como pueden ver, ya se dibujó el arco. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar un círculo. Fuera, lejos del croquis, tratemos de que no nos tome ninguna relación, que no aparezca ninguna guía como esta. En cualquier lugar nos vamos a dar cuenta, porque no, aparte del icono de dibujo y el círculo que demuestra la herramienta que estamos usando, no me aparece ninguna otra referencia. En cambio, si yo ya directamente, ven, acá lo imanto a esta línea, a esta guía, me aparece una relación de horizontalidad. Si lo dejo acá, también horizontal al centro. Bueno, es importante que no tome ninguna referencia si nos podemos mover con tranquilidad. Y vamos a crear un círculo de 60 de diámetro. Y ahora lo que queremos hacer con este círculo es ubicarlo también tangente a la línea superior, como habíamos ubicado el arco. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo mover este círculo, si bien ya tiene definida la cota de diámetro, por lo tanto no va a variar su tamaño, sí su ubicación, porque no está definido. Está en azul el croquis, esto quiere decir que no está definido. Entonces lo que vamos a hacer para poder manipularlo desde este cuadrante, el cuadrante superior, es agregar un punto, al croquis. Selecciono punto y fíjense, ya directamente como tenía seleccionado el círculo desde antes, me muestra su centro y sus cuadrantes. Lo único que tengo que hacer es hacer clic sobre el cuadrante. De esta forma se me va a agregar un punto y yo lo voy a poder manipular desde este punto. Y lo que voy a hacer es simplemente arrastrarlo, esperar a que me aparezca la relación de coincidencia y soltarlo ahí. Ahí de hecho habrán visto, lo solté mal. Se me movió último momento hacia la izquierda, toco control Z, lo voy a volver a mover. Y de esta forma logro la relación de coincidencia que estoy buscando. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Tengo información de más, tengo todas las curvas del círculo, las cuales las necesito recortar, porque yo en ese perfil me va a crear un conflicto a la hora de hacer la extrusión. Entonces selecciono recortar entidades dentro de lo que es la pestaña de croquis. Voy a elegir la primera de las opciones, recorte inteligente, que a medida que hacemos clic y movemos nuestro cursor como si fuera un lápiz, va a ir recortando las piezas, los elementos con los que se encuentre. Y así vamos a recortar lo que son los arcos que están de más del círculo. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que está de más también, en realidad no está de más, por así decirlo, pero lo vamos a borrar momentáneamente y van a ver que con esto pierde la referencia, porque el cuadrado original era el que me estaba dando todas las referencias para el resto de los puntos. Por lo tanto, mi croquis entero se vuelve azul. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues podríamos haber dejado esas líneas, pero en realidad era una sola línea que iba de este punto a este punto. Entonces no la podíamos transformar por partes a geometrías constructivas, sino que la tuvimos que recortar y borrar, dejando el contorno general y estas líneas guías que están en el medio. Vamos a convertir estas otras líneas también en líneas constructivas. Notarán que ni siquiera con esto me sirve a mí para terminar de darle la definición. Y lo que voy a hacer es restaurar las líneas que yo tenía, pero de forma constructiva. Un atajo directo para la herramienta de línea es la letra L. Yo toco L y ya inmediatamente, como pueden ver, me voy a poner a dibujar la línea. Y voy a cerrar el rectángulo donde estaba cerrado antes. Otra forma de acceder a los comandos rápidamente es haciendo clic derecho. Voy a ver comandos recientes en el menú que se me despliega. Línea va a ser de nuevo el comando elegido. Voy a volver a cerrar acá y le voy a dar escape. Y como pueden ver ahora el croquis se definió completamente. Pero ¿qué pasa? Tengo estas líneas acá que yo no quiero que sean líneas reales, sino que quiero que sean constructivas. De esta forma respeto la forma original de mi croquis. Ahí lo acomodo un poco las cotas para que se vean bien. Estas cotas después en la parte de planimetría pueden llegar a figurar, por lo tanto trabajar con las cotas acomodadas
es realmente muy útil y nos va a ahorrar tiempo en el futuro. Y bien, con esto ya tengo el croquis o el dibujo base de mi macroforma, y lo que voy a hacer ahora es extruir esto desde la pestaña de operaciones. Perdón, quizás lo hice muy rápido, voy a volver para atrás, lo voy a cancelar. Todavía seguimos dentro del croquis. Recuerdan que habíamos dicho que para darnos cuenta si estábamos dentro de un croquis, lo que teníamos que hacer era identificar el hecho de que tenemos acá las dos opciones de salir de croquis o de cancelar el croquis. En croquis vamos a ver que dice salir de croquis. Por lo tanto nos damos cuenta que estamos dentro, digamos, de una edición de dibujo. Cuando nos vamos a la pestaña de operaciones, ya vemos otra serie de herramientas. Las que nos da ahora como opciones con esta poca geometría que tenemos son estas. En realidad, de hecho, falta para completar una revolución o un saliente base barrido. Por el momento solo podemos extruir, en realidad, sin más información. Y vamos a hacer eso. Vamos a elegir que sea desde, en dirección vamos a elegir plano medio, de forma que me cree desde este croquis sea la línea central y se extruya hacia ambos lados, y la distancia va a ser de 22 final, 22 milímetros. Acordémonos de estar trabajando en milímetros, gramos y segundos. Bien, ahora sí tenemos nuestra macroforma. Una cosa que podríamos hacer de esta macroforma es ya hacerle los redondeos que tiene en sus bordes. Seleccionando desde operaciones, redondeo. Y vamos a seleccionar primeramente estos vértices que no los habíamos redondeado en el croquis para no perder ciertas relaciones que tenía. Y vamos a redondear esta arista y esta arista con un radio de 12 milímetros. Y le doy a aceptar. Ya verán que me queda mi redondeado. Y ahora lo que yo quiero hacer es redondear las otras caras. Puedo elegir la arista. Y como verán, en redondeo tengo la opción de propagación tangente, lo cual hace que si esto es tangente, directamente tome todo el redondeado, toda esta línea. Si yo no hubiera redondeado antes estas aristas, no sería tangente porque había un punto, un quiebre, digamos, acá. Vamos a poner un redondeado de 3 milímetros, 3.5. Y como decíamos, podíamos seleccionar la arista o directamente la cara. Yo selecciono toda esta cara, fíjense cómo se resaltan los bordes en naranja, y es exactamente lo mismo que seleccionar la arista. Bien, con Alt recordamos y clic de la rueda del mouse girábamos y rotábamos así nuestro modelo, y la rotación libre es directamente haciendo clic con la rueda del mouse. Siempre es importante cliquear sobre la parte que queremos rotar y no sobre otra parte del plano o de la vista, porque se nos va a comportar de una forma un poco más inesperada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle a aceptar a nuestros redondeados, y con eso ya definitivamente tenemos nuestra macroforma, que en realidad después va a sufrir otra modificación más, pero por el momento ya con esto tenemos la base para seguir trabajando. Ahora en el próximo video vamos a seguir viendo herramientas de este tipo bastante simples y vamos a continuar con la construcción del joystick. Quédense en línea y enseguida seguimos con más SolidWorks 2016.